Como su nombre lo dice, los compuestos que estamos viendo son ácidos carboxílicos, ¿verdad? Entonces, pues hay que recordar de la teoría de los ácidos y bases de Bronsted-Lowry que un ácido es una especie que puede donar un protón, ¿verdad? Entonces, pues hay que tener claro primero a qué nos referimos con este término de ácidos. Luego, también recordar de nuestras clases de química general que los únicos ácidos fuertes son los ácidos inorgánicos, ¿verdad? Ácido fosfórico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido yodhídrico y el ácido perclórico, ¿verdad? Que son los 7 ácidos inorgánicos que son fuertes. Todos los demás ácidos, aunque puedan comportarse como ácidos, es decir, aunque puedan donar un protón, no son considerados ácidos fuertes, ¿verdad? Sino que van a ser ácidos débiles, ¿verdad? Entonces aquí les puse este pequeño así, esta tablita, ¿verdad? Y el repaso de esto que estábamos diciendo ahorita, ¿verdad? La acidez de los ácidos carboxílicos es patente. ¿Cómo lo demuestra el valor de su pKa, verdad? Si se recuerdan, cuando vieron ácidos y bases de Bronsted-Lowry, hablaban de los ácidos fuertes y de los ácidos débiles, y para los ácidos débiles, bueno, los ácidos fuertes son los que se ionizan por completo. Los ácidos débiles solo se ionizan de forma parcial, ¿verdad? Y entonces podemos calcular su constante de equilibrio, que como es una ionización ácida, entonces recibe el nombre de constante de acidez, ¿verdad? Por eso es el Ka. Pero estos valores suelen ser muy pequeñitos. Por ejemplo, para el ácido acético es de 1 por 10 a la menos 8, creo, si no me equivoco. O a la menos 5. Bueno, ahorita no me acuerdo. Pero son valores que son mucho menores que la unidad, ¿verdad? Entonces, para poder trabajar con ellos, dijéramos, se trabaja con su valor P, que si se recuerdan es el logaritmo negativo base 10, ¿verdad? Y por eso es que aquí tenemos estos valores de pK. Quizá nos acordemos de que entre mayor es el Ka, más fuerte es como ácido. Pero en el caso de cuando hablamos del pK, entre menor es el pK, más fuerte es como ácido ese compuesto, ¿verdad? Y entonces por eso aquí esto que les ponía, ¿verdad? La acidez de los ácidos carboxílicos es patente por su valor de pK si lo comparamos con otros compuestos orgánicos, ¿verdad? Y esto es bien importante tenerlo claro, porque ya dijimos, no es que los ácidos carboxílicos sean ácidos fuertes, no, ya mencionamos quiénes son los ácidos fuertes, pero dentro de los compuestos orgánicos, los ácidos carboxílicos son los ácidos más fuertes, ¿verdad? Ya habíamos dicho que, por ejemplo, los alcoholes podían comportarse como ácidos en presencia de una base fuerte o como lo hicimos en el laboratorio cuando le agregamos sodio o potasio metálico, ¿verdad? Pero aún el valor del pKa de los alcoholes, que hemos dicho que se comportan como ácidos, es mayor que el valor del valor del pKa para un ácido carboxílico, ¿verdad? Entonces los ácidos carboxílicos ceden más fácilmente un protón, eso es lo que significa, ¿verdad? El que tenga el valor más bajo de pKa, aquí por ejemplo estamos hablando de un alcano, ¿verdad? Ya hemos dicho que los alcanos tienen enlaces no polares, ¿verdad? O sea que ninguno de los hidrógenos en un alcano es un hidrógeno polar, es decir, un hidrógeno que pueda donarse. Y eso lo podemos ver por su alto pK, ¿verdad? No se van a comportar como ácidos. En el caso de las aminas, pues ya sabemos que las aminas se comportan como bases y aquí tenemos lo que son los alcoholes, el agua, el fenol, que por ejemplo habíamos dicho era una diferencia, ¿verdad? Y por eso decíamos, el fenol no es un alcohol, es un compuesto aromático, pero aún así, este fenol no va a tener una acidez o no va a donar su protón tan fácilmente como lo podría donar un ácido carboxílico, ¿verdad? Entonces aquí lo podemos ver, el valor más bajo, que como les digo yo, está relacionada con una mayor acidez, corresponde a la función carboxilo. Los ácidos carboxílicos son aproximadamente, ¿verdad? 1.000.000 de veces más ácidos que los fenoles, 1 por 10 a la 11 veces más ácidos que el agua y 1 por 10 a la 14 veces
más ácidos que los alcoholes. Y entonces la pregunta podría ser, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué tienen los ácidos carboxílicos que los hagan ser más ácidos, ¿verdad? Y por eso es que les hacía la referencia a esta ecuación, ¿verdad? Recordemos, allá en las generales aprendimos eso, ¿verdad? De que en la teoría de Bronsted y Lowry siempre vamos a tener dos pares, ¿verdad? Ácido-base conjugada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este ácido, cuando cede su protón, se convierte en una base, ¿verdad? Que es la que se conoce ahí con el nombre de base conjugada. Que en este caso se está comportando como una base, al aceptar este protón, pues se convierte en un ácido conjugado, ¿verdad? Entonces, el hecho de que los ácidos carboxílicos sean más ácidos o que cedan más fácilmente su protón que otros, está determinado por la base conjugada que ellos forman, ¿verdad? Entonces aquí se lo ponía como resumen. La fortaleza de un ácido está relacionada con la estabilidad de su base conjugada. ¿Cuál es la base conjugada? De un ácido carboxílico. La base conjugada de un ácido carboxílico es el ion carboxilato, ¿verdad? Y aquí lo podemos observar que está estabilizado por resonancia, ¿verdad? Aquí podemos ver estas dos estructuras de resonancia. La carga negativa se comparte, ¿verdad? Por estos dos átomos de oxígeno, ¿verdad? En el caso del ion carboxilato. Recordemos que la resonancia es una de las propiedades, ¿verdad? Que entre más formas resonantes tenga una base, pues más estable va a ser. ¿Qué quiere decir eso? Que es más débil como base, ¿verdad? Y aquí quizá nos acordamos, ¿verdad? La relación que hay entre un ácido y su base conjugada. Si la base conjugada es débil, el ácido es fuerte. Si el ácido es débil, su base conjugada es fuerte, ¿verdad? Entonces aquí por eso es importante recordar esto de la teoría ácido-base, ¿verdad? Porque el anión carboxilato, la base conjugada de la función ácido, es extraordinariamente estable. ¿Qué quiere decir esto de extraordinariamente estable? Que está mejor ella solita. Ella no va a aceptar un protón para volver a formar el ácido, ¿no? Porque ella es tan estable cuando está así que como base, porque recordemos, ¿verdad? Los ácidos donan protones, las bases los aceptan. Ella realmente, este ion carboxilato no va a aceptar, ¿verdad? Un protón. Y es eso, la estabilidad de su base conjugada, lo que hace que los ácidos carboxílicos sean los ácidos más fuertes dentro de los compuestos orgánicos, ¿verdad? Aquí pensar que estas dos formas resonantes son equivalentes, ¿verdad? Aquí se los puse. Las formas resonantes del anión carboxilato totalmente equivalentes. ¿Por qué? No hay, o sea, no hay nada que haga que una sea un contribuyente mayor a la resonancia que otro, en las que la carga negativa se sitúa sobre, puede estar, ¿verdad? Y por eso decíamos, está compartida por estos dos átomos de oxígeno. Bien, ¿qué puede modificar la acidez, verdad? Hay unos factores que las pueden modificar. Aquí podemos ver estas estructuras y se las voy a dejar ahí para que las observen un momento y para que vean los valores del pK, ¿verdad? Entonces miren que decíamos que los ácidos carboxílicos son los que tienen el pKa más bajo al compararlo con otros compuestos orgánicos, ¿verdad? Pero fíjense que aún un ácido carboxílico, bueno, que es el ácido carboxílico más sencillo, ¿verdad? Que es el ácido fórmico, este grupo carbonilo está unido a un hidrógeno. Aquí, que ya tenemos el segundo ácido carboxílico, que sería el ácido etanoico, si ustedes se fijan, el pKa es mayor. Y entonces uno podría pensar, bueno, ¿y qué hay de diferente entre la estructura del ácido fórmico y la estructura del ácido etanoico? Lo que ocurre es que en lugar de tener un hidrógeno, tenemos un grupo metil, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos nosotros deducir? Aquí se los ponía yo. La acidez de un ácido carboxílico está modulada por la estructura del grupo R. Un grupo R, dador de electrones, que es lo que podemos ver aquí con esta flechita, ¿verdad?
desestabilizará el anión carboxilato y hará que la fortaleza del ácido sea menor, ¿verdad? Entonces, entre el ácido fórmico y el ácido acético o etanoico, ¿verdad? Es un ácido más débil, o dicho de otra forma, el ácido fórmico es un ácido más fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los grupos metil, bueno, perdón, en general los grupos alquilo, en este caso en particular es el grupo metilo, ¿verdad? Pero no solo aplica para el metil. Si fuera el ácido propanoico, por ejemplo, si comparáramos el ácido propanoico con el ácido fórmico, igual el propanoico sería más débil, ¿verdad? Porque los grupos alquilos desestabilizan al ion carboxilato, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa si nosotros sustituimos alguno de esos hidrógenos del grupo metilo por un halógeno, como en este caso, ¿verdad? Aquí estaríamos hablando del ácido 2-fluoroetanoico, ¿verdad? Y decíamos, este es el ácido etanoico. Miren cómo baja el pK, que incluso este ácido es más fuerte como ácido que este, ¿verdad? Que el ácido fórmico. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí, verdad? Aquí se los ponía. Por el contrario, un grupo R electronegativo, es decir, una cadena R que tenga un átomo electronegativo, deslocalizará aún más la carga negativa del anión carboxilato, estabilizándolo, con lo que la fortaleza del ácido aumentará, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, aquí entonces ya tenemos ya el flujo de los electrones, porque recordemos que aquí estamos diciendo que la acidez implica donar los protones, ¿verdad? Implica ceder este hidrógeno y que este par de electrones de enlace se quedan en el oxígeno. Pero aquí es una analogía que hemos pensado, ¿verdad? Cuando tenemos 4 personas que están tomando una cuerda, están los 4 sujetando la cuerda, y dijéramos que el del extremo lo tenemos que está siendo jalado por una moto, pónganle ustedes, ¿verdad? Entonces, ese que está siendo jalado por la moto va a tener mayor fuerza, porque no solo va a tener su fuerza, sino que también tiene la fuerza de la moto, también va a ir jalando los demás, ¿verdad? Va a ir teniendo este efecto. Y entonces, por eso es que este es un ácido más fuerte, ¿verdad? Porque al ser un halógeno más electronegativo, sabemos que los halógenos tienden a atraer hacia sí los electrones. Entonces, esto es como una cadena, ¿verdad? Y eso, el efecto de tener este, va a hacer que este se desprenda, que toda esta molécula, ¿verdad? Se desprenda más fácilmente de este hidrógeno para poder traer, dijéramos, esos electrones hacia adentro. Obviamente, entre más átomos de halógeno tengamos unidos, mayor va a ser el efecto, ¿verdad? De hecho, aquí si ustedes se fijan, ya por ejemplo, este ácido que sería el ácido trifluoroetanoico, ya es un ácido todavía muchísimo más fuerte, ¿verdad? Que el ácido fluoroetanoico que mencionábamos aquí. Bien, no sé si queda claro o hay alguna pregunta. Hasta aquí. ¿Todo bien? ¿O no? Todo bien. Más o menos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, en estos primeros ejemplos que estábamos considerando son como fácil de poderlo ver porque solamente tenemos un carbono, ¿verdad? En la cadena lateral. Pero ¿qué pasa si tuviéramos más carbonos? Como por ejemplo en estos 3 ácidos que son ácidos propanoicos, ¿verdad? Aquí si ustedes se fijan, cada uno de estos 3 ácidos propanoicos tienen un átomo de cloro. La diferencia es dónde está unido, ¿verdad? Ese átomo de cloro. Entonces, por ejemplo, este sería el ácido 2-cloropropanoico. Perdón, sí, el 2-cloropropanoico. Este sería propanoico, butanoico, perdón. Este sería el ácido 2-clorobutanoico, el ácido 3-clorobutanoico y este sería el ácido 4-clorobutanoico, ¿verdad? Entonces, fíjense que al ver los valores del pKa, siempre tenemos, ¿verdad? Que el hecho de tener un halógeno va a reducir, ¿verdad?
o va a ser más fuerte como ácido, ¿verdad? Pero fíjense que entre más cerca esté el halógeno del grupo carbonilo, mayor va a ser ese efecto, ¿verdad? De poder, como decíamos, jalar electrones hacia adentro de la molécula, ¿verdad? Ya vamos a hacer unos ejercicios después y vamos a tratar de predecir, ¿verdad? ¿Cuál entre un conjunto de ácidos sería el ácido más fuerte? ¿Cuál sería el ácido más débil? Entonces, aquí lo que estamos viendo es en qué tendríamos que fijarnos para poder decir qué tan fuerte va a ser un ácido. Entonces, como decíamos, aquellos que tengan halógenos, el hecho de tener un halógeno electronegativo va a aumentar la acidez, pero va a depender de dónde se encuentre posicionado ese halógeno, qué tan grande sea ese efecto o no, ¿verdad? Y entonces, como les decía, entre más cerca esté el halógeno del grupo carbonilo, mayor va a ser el efecto, es decir, mayor va a ser la fuerza de ese, ¿verdad? Aquí les tengo los valores del pK para que ustedes lo vean. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el grupo metil, aquí tenemos el clorometil, aquí tenemos el diclorometil, aquí tendríamos el triclorometil, ¿verdad? Entonces, fíjense que por cada halógeno que nosotros vamos adicionando, entonces, ¿qué va pasando? Con el valor del pK se va haciendo menor, ¿verdad? Que era lo que estábamos mencionando aquí, ¿verdad? No es lo mismo tener un solo flúor que tener 3 flúoros, ¿verdad? Pero luego pensar que los halógenos son 4, ¿verdad? Y entonces fíjense que aquí habría que recordar cómo cambia la electronegatividad, ¿verdad? A lo largo de un grupo. Recordemos que el flúor es el más electronegativo, luego viene el cloro, luego viene el bromo, luego viene el yodo. Y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Entre el triclorometilo y el trifluoro. Entonces miren que el trifluoro tiene un valor de pK todavía más bajo que el del tricloro, ¿verdad? Porque estos flúoros son más electronegativos. Entonces, ¿qué podemos generalizar? Que el aumento del número de halógenos estabiliza de forma creciente el anión carboxilato y por lo tanto la acidez aumenta. Y lo otro es que el cambio de cloro por flúor, que es más electronegativo, también, ¿verdad? Va a aumentar la acidez. Y aquí tenemos estos valores que les decía yo, ¿verdad? De entretener una cadena que no tiene halógeno. Entonces, por ejemplo, aquí hablaríamos de un propil, a tener el 1-cloropropil, el 2-cloropropil o el tricloropropil. Entonces, a medida se va, bueno, el menos ácido va a ser el que no tiene halógeno, ¿verdad? Pero luego, aunque tengan el mismo número de átomos de carbono, la posición del halógeno va a afectar, ¿verdad? Entre más lejos esté el halógeno, menor va a ser el efecto, ¿verdad? Que va a tener sobre la acidez, entonces va a ir siendo menos fuerte como ácido, ¿verdad? Entre más cerca está, pues es mayor. Aquí también se los puse aquí como resumen, ¿verdad? La presencia de un átomo de cloro en posición contigua al grupo carboxilato deslocaliza la carga negativa y aumenta la acidez. Pero esta deslocalización es muy sensible a la distancia. Cuando el cloro está en la posición 3 o 4, la acidez disminuye, aunque continúa siendo ligeramente mayor que en ausencia del halógeno, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver. Aunque el cloro esté alejado, el valor de pK es 4.52, mientras que cuando no hay cloro, el valor de pK es de 4.9. ¿Qué tal? Más o menos. ¿O hay alguna pregunta? No, igual más o menos. Más o menos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio. Bueno, creo que sí. No es esta. Abrí la presentación, pero no era. Ok, muy bien. Aquí tenemos este. Ordénelo por acidez decreciente, ¿verdad? Entonces aquí esto es bien importante, pensando así en la evaluación. Recordemos que decreciente es del más ácido al menos ácido, ¿no?
ahí poniéndolos en orden. Entonces, a ver, vean estas 4 estructuras y díganme cuál sería el ácido más fuerte, cuál sería el ácido más débil, y luego en medio, quiénes irían. Bueno, ¿cuál sería el ácido más fuerte? Creo que el más fuerte sería el 3. Ok, espérenme, se le estoy abriendo la pizarra que usamos ayer para llevarlo. Bueno, entonces muy bien, sería el 3. Aquí solo, aunque no lo estaba viendo, por eso no lo había dicho si sí o si no. Luego sería el 1, luego el 2 y luego el 4. Muy bien, muy bien. Así sería, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ya hemos dicho que entre mayor sea el número de halógenos que tengamos unidos, pues mayor va a ser el efecto, ¿verdad? Es decir, más van a contribuir a la acidez. Entonces, bueno, ¿qué cosas teníamos que haber analizado? Bueno, primero fijarnos que son equivalentes porque es un ácido de 3 átomos de carbono, ¿verdad? Todos. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Porque eso es una cosa, ¿verdad? De que podemos comparar cuando los ácidos tienen el mismo número de átomos de carbono, ¿verdad? Porque si ya tuvieran diferente, entonces ahí ya la cosa no sería tan fácil. Pero en este caso, todos tienen 3 átomos de carbono. Entonces, muy bien, como nos decía Carol, el que sería más fuerte como ácido sería el 3, ¿verdad? Porque tiene 2 halógenos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que nos tendríamos que habernos fijado primero es en el número de halógenos. Entre mayor sea el número de halógenos, mayor va a ser el efecto, ¿verdad? Más va a aumentar la acidez. Luego, entre los otros 3, entonces, ¿qué tendríamos que fijarnos? Tendríamos que considerar el otro criterio, ¿verdad? No es lo mismo tener flúor que tener cloro unidos, porque ya decíamos, los flúor son más electronegativos que el cloro, o sea que los siguientes más fuertes como ácidos tendrían que ser o tendría que estar entre el 1 y el 2, ¿verdad? Porque son los que tienen unidos átomos de flúor. ¿Qué criterio consideraríamos ahorita? Sería el tercero. Entonces, miren que ya llevamos 3, ¿verdad? El que nos hizo determinar que el más fuerte como ácido era el 3, era el número de halógenos. El segundo criterio que hemos hecho es comparar el halógeno. ¿Es más electronegativo o es menos electronegativo? Y ahora estamos en un tercer criterio, que es dónde está colocado ese átomo más electronegativo. Entonces aquí podemos ver que en el 1, ese flúor está en la posición 2. Mientras que en el 2, ese flúor está unido a la posición 3, ¿verdad? O sea que tenerlo más cerca, ya decíamos, hace que sea más fuerte como ácido. ¿Y cuál sería el menos fuerte? Pero no quiere decir que sea totalmente débil, ¿verdad? Los 4 serían ácidos más fuertes que, por ejemplo, el ácido propanoico, que sería el ácido de 3 átomos de carbono. ¿Sí o no? Correcto. ¿Y los demás? ¿Les quedó claro o no? Sí. Sí. Ok, bueno, muy bien. Entonces creo yo que sí, ¿verdad? Que sí estamos claros. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, bien, pensar de dónde se forman los ácidos carboxílicos, ¿verdad? Entonces pensar que quizás no han visto ustedes todos estos métodos de síntesis, ¿verdad? Para ácidos carboxílicos, no se
preocupen, no los vamos a ver todos ahorita, pero sí quería que tuviéramos esto. Ahora aquí nos la vamos a saltar. Los ácidos carboxílicos son compuestos que tienen la característica, este es el único que hemos visto, ¿verdad? Hasta ahorita. Cuando hemos dicho, ¿verdad?, que los alcoholes se podían oxidar a aldehídos y que los aldehídos rápidamente se podían oxidar hasta los ácidos carboxílicos cuando tenemos agentes oxidantes fuertes, ¿verdad? Como fue la práctica que hicimos en el laboratorio. Quizá lo vieron o no. En el caso de los alquenos también pueden oxidarse, ¿verdad? En presencia de los mismos agentes oxidantes fuertes que los alcoholes para también formar los ácidos carboxílicos. Luego todas estas reacciones las vamos a ver más adelante cuando miremos las reacciones de los ácidos carboxílicos. Entonces ahorita vamos a dar un salto a los derivados, ¿verdad?, de los ácidos carboxílicos. Bien, entonces ya decíamos, los derivados de los ácidos carboxílicos son 5 y nosotros vamos a estudiar 4, ¿verdad? Los haluros de acilo, los ésteres, las amidas y los nitrilos. Y los vamos a ir viendo uno por uno, ¿verdad? Entonces, en el caso de los ésteres, se distinguen como el grupo funcional éster, ¿verdad? Tiene el grupo carbonilo unido a un oxígeno, ¿verdad? Aquí, pues hemos dicho que diríamos, ¿verdad?, que la diferencia entre un ácido carboxílico y un éster es que el OH del ácido carboxílico es sustituido por un alcoxi, ¿verdad? Bueno, eso, de hecho, aquí se los puse, ¿verdad? Un éster es un derivado de una reacción de condensación entre un ácido carboxílico y un alcohol, ¿verdad? Esquemáticamente diríamos que un ácido reacciona con un alcohol para formar éster y agua, ¿verdad? Esto de forma análogo a cómo se forman las sales inorgánicas que aprendieron allá en sus clases de química general, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio para formar el cloruro de sodio y agua. Entonces, más o menos así sería, ¿verdad? El ácido fórmico reacciona con el metanol ligeramente, ¿verdad?, para formar un éster que sería el formiato de metilo. Pero ya vamos a verlo, ¿verdad? Aquí lo que hay que tener claro es eso que les decía, ácido clorhídrico más hidróxido de sodio forma cloruro de sodio, ¿verdad? Entonces tener presente esto de que lo que vamos a hacer es que los vamos a nombrar con la terminación ato, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Porque carboxílico, así como, bueno, quizá el ácido clorhídrico no era el mejor ejemplo. El ácido nítrico, pongan, ¿verdad? Ácido nítrico más hidróxido de sodio, ¿qué forma? Nitrato de sodio. Aquí nos vamos a ir a la pizarrita para recordar esto de nuestras clases de química general, ¿verdad? Entonces tenemos el ácido nítrico y reacciona con el hidróxido de sodio. Y vamos a ver cuál es la semejanza, ¿verdad? Porque no se estresen al momento de pensar en que estamos aprendiendo una nueva nomenclatura. No, química general nos dio las bases. Entonces aquí, si ustedes se recuerdan, esta que es una reacción de neutralización, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este ion hidróxido es neutralizado por este protón y se forma una molécula de agua, ¿verdad? Cuando este ion hidróxido se une a este protón. Y luego, entonces, el sodio queda unido al ion nitrato, ¿verdad? Aquí recordemos que estos quedan como iones, ¿verdad? Este sodio tiene una carga positiva, el ion nitrato una carga negativa. Y lo que quiero que nos fijemos es el nombre, ¿verdad? Este es ácido nítrico. Este se llama nitrato. Nitrato de sodio. Entonces aquí, esto que les estaba colocando en la presentación, que es que lo que vamos a hacer es fijarnos en esa terminación ato, ¿verdad? Que va a tener ahí
la sal, ¿verdad? Aquí, acuérdense, cambiamos ico por ato. Pues, tengan esto presente para que aquí lo miremos, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que los ésteros los vamos a nombrar como si fueran sales del ácido. Entonces, ¿cómo los vamos a llamar? Como carboxilato, ¿verdad? Pensando en que imaginariamente es el contraión, ¿verdad? De ese ácido carboxílico, ¿verdad? Es su base conjugada. Entonces, por eso les decía aquí, por ejemplo, esto, cuando el ácido fórmico reaccionara con el metanol, entonces, ¿qué se formaría? El formiato, porque el ácido era fórmico, ¿no? Entonces, cambiamos la terminación ico por, entonces sería formiato de el alcohol, era el metanol, pero ya dijimos que no va a quedar, ¿verdad? El metanol. Lo que va a quedar es el residuo. Aquí si pensamos, por ejemplo, en este, ¿verdad? Que les estaba diciendo. Tenemos el ácido fórmico. A los 12 meses. El ácido fórmico. Y tenemos el metanol. Así como decíamos, que cuando reacciona el ácido nítrico con el hidróxido de sodio, entonces, ¿qué pasa? Este ion hidróxido, decíamos, se une con este hidrógeno, ¿no? Para formar el agua. En este caso, como este es un ácido, entonces va a ser este hidrógeno con... Luego vamos a ver el mecanismo más adelante, ¿verdad? Aquí solo estamos hablando de la nomenclatura, pero es para que ustedes se fijen, ¿verdad? Entonces, igual aquí se va a formar el agua y así como el ion nitrato quedaba unido con el sodio, entonces aquí, ¿qué va a ocurrir? Que con esto que queda acá del ácido, que sería el ion carboxilato, ¿verdad? En este caso, el ion formiato. Entonces, este va a quedar unido al grupo metil. Entonces aquí, como hablábamos y decíamos, nitrato de sodio, este ácido se llamaba ácido fórmico. Ácido fórmico. Este se va a llamar formiato de metil. Más o menos van viendo la lógica, ¿o no? Ahí vamos. Ahí van. Bueno, bien, entonces aquí tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Entonces lo que usted tendría que pensar es cómo se llamaba el ácido del cual proviene. Es decir, tenemos que en un éster, bueno, primero reconocer, ¿verdad? Ese enlace éster, que aquí se lo voy a poner, ¿verdad? Lo que tenemos que reconocer es que el enlace este es este, ¿verdad? Es decir, cuando hay un grupo carbonilo unido a un oxígeno, este es el enlace este, ¿verdad? Entonces, si tenemos ese carbonilo unido a un oxígeno, ese compuesto lo clasificamos como un éster. Entonces, vamos a tener que una parte de ese éster va a provenir del ácido. Como les decía yo, ¿verdad? Una parte va a provenir del ácido y otra parte va a provenir del alcohol. Entonces aquí lo que hay, cuando usted tiene aquí la estructura, entonces tiene que reconocer, ¿verdad? ¿Qué porción proviene del ácido? ¿Qué porción proviene del alcohol? Entonces, por ejemplo, en este caso, la porción que vendría del ácido sería esta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llamaría ese ácido? El ácido se llamaría ácido 2-metil propanoico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a eliminar la palabra ácido y vamos a cambiar la terminación ico por ácido, por ato, perdón. Entonces el ácido se llamaba 2-metil propanoico. La base, ¿verdad? El carboxilato, entonces se va a llamar 2-metil propanoato, ¿verdad? Porque
el ácido es propanoico, cambiamos la terminación ico por ato. Por eso se llamaría 2-metilpropanoato, ¿verdad? Aquí tenemos otros que, bueno, no sé si ustedes probablemente no. Aquí, por ejemplo, aparece ET. En algunas páginas en internet aparecen, no aparece en la fórmula estructural, sino que, por ejemplo, para el grupo etil se representa como este ET, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí sería el ácido carboxílico, ¿cuál sería? El ácido ciclohexano carboxílico. ¿Cómo se llamaría el carboxilato? Ciclohexil carboxilato, ¿verdad? Ya decíamos, ¿verdad? Ciclohexano carboxílico, ácido ciclohexano carboxílico. En este caso, pues cambiaría eso, ¿verdad? Y diríamos ciclohexil carboxilato de etilo, ¿verdad? Luego decíamos que en el caso de los ésteres cíclicos reciben el nombre de lactonas, ¿verdad? Más adelante vamos a ver cómo es que se pueden formar estos. Estos se forman cuando el mismo ácido, hicimos algunos ejemplos de esto el día de ayer, cuando hacíamos la nomenclatura. Por ejemplo, bueno, creo que fue el primero. Ajá. No, el B. Entonces, ¿qué pasa aquí? En este ácido 5-hidroxietanoico, entonces lo que tenemos es que el mismo compuesto tiene los dos que reaccionan. Tienen el grupo, tienen el alcohol y tienen el grupo ácido carboxílico, ¿no? Entonces lo que puede ocurrir es que si se prestan, ¿verdad? Las condiciones para la reacción, pues normalmente, bueno, esta reacción se llama esterificación de Fischer. La esterificación siempre ocurre en medio ácido, ¿verdad? Entonces lo que ocurriría es que este oxígeno quedaría unido con este carbono del grupo carbonilo, ¿verdad? Porque ya decíamos que se va a perder y se va a formar el agua. Entonces, ¿qué tendríamos? No se preocupen por el mecanismo porque eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero lo que tendríamos es un átomo de oxígeno que estaría unido al carbono 5. Ese carbono 5 está unido al carbono 4. El carbono 4 está unido al carbono 3. El carbono 3 está unido al carbono 2. Y el carbono 2 está unido al carbono del carbono. Entonces ahí se cerró. O sea, se formó ahí, a partir de este mismo se formó el éster, ¿verdad? ¿Dónde estaba el grupo H? Pues el grupo H en la nomenclatura común estaba. Este era el carbono alfa, este era el carbono beta, este es el carbono delta y este es el carbono, perdón. Alfa, beta, gamma y delta. Entonces, como estaba en el carbono delta, ya lo vamos a ver aquí en la presentación, este se llama, si se fijan, es la misma estructura que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, lo que nos fijamos era, bueno, ese oxígeno, ¿quién estaba unido? Estaba unido al carbono delta, y por eso el nombre común de este sería delta lactón. Porque ese es el nombre común de lactón. Ya luego si lo nombramos por la nomenclatura IUPAC, pues ya esto ya es más complicado, ya sería la 2-oxa ciclohexano, y o se podría llamar también como el 2-oxopirano, si se recuerdan, ¿verdad? Del pirano y del furano, allá cuando lo vimos en los hidrocarburos. Pero aquí realmente nosotros no nos vamos a centrar mucho en esta nomenclatura, pero sí es importante que sepan, ¿verdad? Que estos ésteres cíclicos se conocen con el nombre de lactonas. Bueno, ¿alguna pregunta? No. Los ejercicios los vamos a hacer cuando hayamos visto los tres, ¿verdad? Que vamos a ver. Bueno,
Entonces pasaríamos a lo que son las amidas. Entonces las amidas, o el enlace amida, ¿verdad? Es un enlace entre un carbonilo y un átomo de nitrógeno, ¿verdad? Este sería el grupo amida. Entonces también las amidas son derivados de las reacciones de condensación de un ácido carboxílico, en este caso ya no con un alcohol, sino que con una amina, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a abrir un paréntesis porque no habíamos visto las aminas. Pues bien, ¿alguien sabe qué son las aminas? ¿De quién derivan las aminas? Las aminas son compuestos orgánicos derivados ahorita voy a buscar entonces. del amoníaco, ¿verdad? Amoníaco. Aquí lo vamos a poner. Las aminas son compuestos orgánicos derivados del amoníaco. Y el amoníaco es el NH3, ¿verdad? Donde 1, 2 o 3 de esos hidrógenos han sido reemplazados por grupos alquilos, ¿verdad? De esa manera, nosotros podemos clasificar a las aminas como aminas primarias si únicamente uno. Entonces aquí, perdón. Sí, bueno, clasificación de las aminas, ¿verdad? Pues las aminas primarias son aquellas donde solamente uno de esos hidrógenos ha sido reemplazado por un grupo alquilo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta podría ser la estructura de una amina primaria. ¿Cómo se nombran las aminas? Pues se menciona, ¿verdad? El sustituyente que tiene. Entonces, por ejemplo, el nombre de esta es metilamina, ¿verdad? Tiene únicamente un grupo metil unido a este grupo amina, ¿verdad? Luego, las aminas secundarias son aquellas donde 2 de estos hidrógenos del grupo del amoníaco han sido sustituidos por grupos alquilos. Entonces, un ejemplo de una amina secundaria podría ser esta. Y ya solo le quedaría un hidrógeno, ¿no? ¿Y cómo se llamaría esta? ¿Cómo creen que se llamaría? Bueno, tiene 2 grupos metil, entonces esta sería la dimetilamina, muy bien. Y luego, bueno, aquí no lo he representado, pero creo que todos nos acordamos, este nitrógeno tiene un par de electrones solitarios, ¿no? Igual aquí tiene un par de electrones solitarios, igual este. ¿No? Bien, las aminas terciarias, entonces serían aquellas donde los 3 hidrógenos han sido reemplazados por grupos alquilos, ¿no? Entonces, un ejemplo de una amina terciaria podría ser esta. Ahí ténganme paciencia porque ya saben que escribir en estas pizarras toma su tiempo. Bueno, ¿cómo se llamaría? Ya creo que ya sabrían. Trimetil. Muy bien. Trimetilamina. Esta, que ya no tiene hidrógenos, si se fijan, sería la trimetilamina, ¿no? ¿Por qué hacemos este apartado de las aminas? Porque como no solo hay un tipo de aminas, que como ya decíamos, ¿verdad? Las aminas son compuestos orgánicos que derivan de la amonía. Pues se forman por reacciones, se llaman alquilación del amoníaco, ¿verdad? Y de las aminas. Entonces se van adicionando grupos alquilos y podemos tener 3 tipos de aminas, porque eso nos va a llevar, si podemos tener 3 tipos de aminas, entonces
y las amidas, que son las que estábamos viendo ahorita como derivados de ácidos carboxílicos, son los productos de la reacción del ácido carboxílico con una amina, pues si hay 3 tipos de aminas diferentes, entonces quiere decir que pueden también haber 3 tipos de amidas diferentes. Entonces, por eso hay que tenerlo claro. Bueno, ¿qué cosas importantes? Cuando hablábamos de las propiedades, decíamos, de hecho, las amidas van a tener puntos de ebullición mayores que los de los ácidos carboxílicos. ¿Qué tendríamos que tener claro nosotros acá? Es que estas aminas tienen hidrógenos polares, ¿verdad? Por ejemplo, este hidrógeno es un hidrógeno de un enlace polar porque está unido a un nitrógeno, que es más electronegativo que él. Esta amina primaria tendría 2 hidrógenos polares, ¿verdad? Es decir, 2 hidrógenos que podrían formar puentes de hidrógeno. Entonces, imagínense, ya decíamos, el grupo carbonilo puede, porque el oxígeno tiene pares de electrones solitarios, podría formar puentes de hidrógeno. Luego tenemos en una amina primaria 2 hidrógenos que también podrían formar. En una amina terciaria solo tenemos 1. O sea que entre una amina primaria y una secundaria, la primaria podría formar más puentes de hidrógeno, para que vayamos pensando en la estructura. Bueno, entonces decíamos, ¿verdad? Que las amidas, o una amida, ¿verdad? Es un derivado de la reacción de condensación de un ácido carboxílico y una amina. Las amidas se nombran como los ácidos correspondientes, es decir, tal como, por eso les decía yo ayer, la nomenclatura de los ácidos carboxílicos es la clave para los demás. Y entonces, porque ya dijimos, ¿verdad? En el caso de los ésteres, vamos a cambiar ico por ato. En el caso de las amidas, vamos a reemplazar el sufijo ico u oico, si estamos hablando de la nomenclatura común, o ílico, si estamos hablando, por ejemplo, de ácidos carboxílicos cíclicos, por la terminación amida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta amida que se formaría a partir del ácido fórmico, entonces cambiaríamos la terminación ico por amida. ¿Cómo se llamaría esta? Formamida, ¿verdad? Bueno, ya la vamos a ver más adelante porque yo aquí en esto de las aminas les puse como los más sencillos, ¿verdad? Que es el hecho de que tengan el mismo sustituyente, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, que fuera un etil, ¿verdad? Es decir, que cuando decimos que se han sustituido 2 de esos hidrógenos, un hidrógeno sea sustituido por un grupo etil y el otro por un grupo metil. Entonces, ¿cómo se llamaría esta? Esta se llamaría etil, metil, amina, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, podríamos tener un etil, un propil y un metil. Entonces se llamaría etil, metil, propilamina, ¿verdad? Porque es importante tener claro esto. ¿Qué pasa? Porque ¿qué pasa cuando las aminas son secundarias? Al momento de nombrarla, entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan en esta estructura podemos ver que el ácido, la porción que proviene del ácido, tenía un grupo metil. Y este nitrógeno también tiene unidos grupo metil. Entonces, ¿cómo diferenciamos que unos grupos metil están unidos al nitrógeno y que otros grupos metil están unidos a la cadena carbonada? Pues para eso se utilizan estas N's. Entonces, la N, ¿para qué se utiliza? Para indicar los sustituyentes o los grupos alquilos unidos al átomo de nitrógeno, ¿no? Entonces, por eso aquí el nombre de que ya es un poco más complejo, como les decía yo, ya se llamaría NN2, porque entonces este sería el carbono 1, este sería el carbono 2 del ácido carboxílico, trimetil propanamida, ¿verdad? ¿Cómo se llamaría ese ácido? El ácido es de 3, sería el ácido propanoico. Y entonces teníamos
en el carbono 2 de ese ácido propanoico un grupo metil. Pero como está reaccionando con la dimetilamina, cuando se forma este enlace, entonces también quedan grupos metiles unidos al átomo de nitrógeno, ¿verdad? Y por eso es que se utiliza la letra N, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta que sería este grupo metil, no, bueno, allá les decía que podía ser ET para el grupo etil. Para el grupo metil podemos utilizar o nos podemos encontrar, ¿verdad? El ME. Entonces, este grupo metil está unido al nitrógeno, no al ciclo. Entonces, para diferenciar eso de que el grupo metil no es del ciclo, sino que es de la amina, entonces por eso lo llamamos y decimos que es N-metil. ¿Cómo se llamaría este ácido? Pues este ácido se llamaría ácido ciclopentano carboxílico. Entonces aquí lo llamaríamos como N-metil ciclopentil carboxamida, ¿verdad? Porque aquí decíamos, vamos a reemplazar el sufijo ico, oico o ílico por amida. Podríamos tener, igual que en el caso de los ésteres, un ácido carboxílico que a su vez tuviera un grupo amino, ¿verdad? Es decir, que la misma molécula tiene los dos grupos, como en el ejemplo que les mencionaba de los que hicimos ayer. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, 1, 2, 3, no la vamos a hacer muy grande. Entonces, por ejemplo, nosotros tuviéramos este ácido carboxílico. Entonces, bien, este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, ¿no? Entonces, ¿qué podría pasar? Pues semejante a lo que decíamos para los ésteres, este nitrógeno podría quedar unido a este carbono, ¿verdad? De acá. Entonces tendríamos, ya les decía, ¿no? Este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3. En la nomenclatura común, carbono alfa, carbono beta, ¿no? Entonces la estructura quedaría el nitrógeno, que estaría unido al carbono 3. Ese carbono 3 está unido al carbono 4, pero que no quedaría en lo que se cierra, ¿verdad? Porque se va a cerrar entre este nitrógeno y este carbono. Entonces tendríamos el nitrógeno, el carbono 3, el carbono 2 y luego tendríamos el carbono del carbonilo, ¿no? Que quedaría unido a este nitrógeno, ¿no? Ahí no me quedó muy bonito el cuadrado, pero no sé si les queda claro, ¿verdad? Entonces aquí se formaría esta que se conoce con el nombre de lactama, es un nombre común, ¿verdad? ¿Dónde estaba el grupo amino en el ácido? Estaba en el carbono beta. Entonces, por ejemplo, esta en particular sería una beta lactama. Bueno, es un ejemplo, pero este no sería el nombre completo, ¿verdad? Porque habría que mencionar que también tenemos ese grupo metil. Pero solo es que quiero que estos conceptos, ¿verdad? De lactonas y lactamas, sepan a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Las lactonas, perdón, son ésteres cíclicos. Las lactamas son amidas cíclicas y se forman cuando el mismo ácido carboxílico tiene, en el caso de las lactamas, el grupo amino. En el caso de las lactonas, el grupo hidroxilo, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, si se fijan, esta es la estructura de la delta lactama porque el nitrógeno queda unido, este sería carbono alfa, beta, gamma y delta, ¿verdad? Y ahí es donde se cicla. Bueno, más o menos. Ahí vamos a hacer más ejercicios, no se preocupen. Bueno, y los últimos que nos hacen falta
son los haluros de ácido. Ese es un término que se puede encontrar, ¿verdad? O como haluros de acilo, ¿verdad? Entonces, los haluros de ácido, de acilo, que son los nombres más comunes, aunque a veces también se encuentran como haluros de alcanoilos, son derivados de los ácidos carboxílicos en los que el grupo H se ha sustituido por un halógeno, ¿verdad? Entonces, se nombran como haluros de acilo, no como de alquilo, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener bien, bastante cuidado con eso, ¿verdad? Este grupo de acá, nosotros no lo hemos considerado todavía porque nos hemos centrado en el ácido carboxílico, pero al pensar en los compuestos carbonílicos, nosotros lo podemos analizar de varias maneras, ¿verdad? De hecho, voy a considerar el caso de los ácidos carboxílicos, que son los que hemos visto. Entonces, bien. Vamos a ver. Entonces, para irlos analizando, ¿verdad? Voy a utilizar diferentes colores. Solo este grupo se conoce como grupo carbonilo. Solo ¿verdad? El azul. Luego, el otro que habíamos visto nosotros era este verde, el grupo carbonilo unido al grupo OH, ¿verdad? Y habíamos dicho que ese se llamaba grupo carboxilo. Pero luego también hay otro grupo que es el grupo carbonilo unido a la cadena R. Entonces, este grupo carbonilo unido a la cadena R se conoce con el nombre de grupo acilo. Entonces, por eso es que aquí hablamos de los haluros de acilo, porque, ya lo vamos a ver acá, tenemos un halógeno unido a ese grupo acilo, ¿verdad? Entonces ahí, como es el grupo carbonilo junto con la cadena R, entonces por eso es que no lo podemos nombrar como un alquilo, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, se llamaría cloruro de. Pues si lo nombramos en la nomenclatura común, entonces, ¿cómo se llamaría el ácido? Se llamaría acético. Entonces, cambiaríamos la terminación ico por hilo. Entonces, este sería el cloruro de acetilo. En este caso, la porción que proviene del ácido sería este, ¿verdad? Entonces, este sería el ácido 3-bromo 2-metil-butanoico. Entonces, ¿cómo se llamaría? Se llamaría bromuro de 3-bromo 2-metil-butanoilo, porque cambiamos la terminación ico por la terminación hilo. ¿Sí? ¿O no? Más o menos. Más o menos. Más o menos, ¿verdad? Bueno, entonces, para ver si les ayuda un poco más, entonces nos vamos a ir al libro y quizá la forma como se los explique el libro les deja un poco más claro las ideas. Espérenme, que lo estoy abriendo. Entonces, bien, ayer habíamos visto nosotros de esta sección 12.1 únicamente la nomenclatura de los ácidos carboxílicos. Ahora entonces ya miraríamos la nomenclatura de los derivados, ¿verdad? Entonces aquí se lo puede hacer un poco más grande. Entonces, bien, un éster tiene un grupo OR en lugar del grupo OH de un ácido carboxílico. Los nombres de los ésteres consisten de 3 palabras. La primera se deriva del nombre del oxígeno carboxílico, en donde la terminación ico se sustituye por ato.
La segunda es la preposición de. Y la tercera deriva del grupo alquilo. Entonces aquí les dice, ¿verdad? El oxígeno del carbonilo, el oxígeno del carboxilo, ¿no? Entonces aquí lo podemos ver, los ejemplos, ¿verdad? Este es lo que proviene del ácido. Entonces, ¿cuál sería el ácido? Ácido etanoico. Entonces, en este caso, como ya no tiene el grupo H, sino que tiene este grupo etoxi, que sería el OR, ¿verdad? Entonces, este pasaría de ser etanoico a ser etanoato. D, ¿y cuál es este grupo alquilo? Es el grupo etilo, ¿verdad? Entonces, etanoato de etilo. En la nomenclatura común, este ácido sería el ácido acético. Entonces, cambiamos la terminación ico de acético por ato, acetato de etilo. Aquí este sería el ácido propanoico o propiónico, y entonces sería propanoato o propionato. Y este, pues ya hemos dicho, ¿verdad? Que el benceno como sustituyente lo llamamos como fenilo. Y aquí era eso que les decía, ¿verdad? Cuando los ácidos tienen sustituyentes, entonces lo que usted tiene que tener claro es cómo se llamaría el ácido, ¿verdad? Entonces el ácido sería el ácido 3-bromo-butanoico. Entonces el éster sería el 3-bromo-butanoato, porque usted no puede eliminar átomos, ¿verdad? Lo que está diciendo es cómo se llama. Entonces sería el 3-bromo-butanoato de metilo. Esto, como les decía, uno podría pensarlo para las sales, ¿verdad? Ya lo que decíamos cuando el ácido nítrico reaccionaba con el hidróxido de sodio, ¿verdad? Las sales de los ácidos carboxílicos se nombran en la misma forma. Primeramente se escribe la palabra derivada del ácido y se cambia la terminación ico por ato, seguido por la palabra de y por último el nombre del catión, ¿verdad? Entonces este sería el metanoato de sodio, etanoato de potasio, benceno carboxilato de sodio, ¿verdad? O sea, ahí no hay, bueno, si se fijan, es lo mismo, ¿verdad? Cambia ico por ato, sea en los ésteres o sea en las sales. Bueno, en el caso de las amidas, una amida tiene un grupo NH2, NHR o NR2, en lugar del grupo H de un ácido carboxílico. Las amidas se nombran al usar el nombre del ácido, sustituyendo las palabras, bueno, aquí realmente no se sustituyen, ¿verdad? Sino que realmente la palabra ácido se elimina y se cambia oico, ico o ílico con la palabra amida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta, que sería una amida. Esta, no sé si estamos claros, pero si no tiene grupo alquilo, es porque no resulta de la reacción con una amina, ¿verdad? Sino que realmente resulta de la reacción con el amoníaco. Entonces tenemos la etanamida, que este nitrógeno no tendría ningún grupo alquilo, ¿verdad? Esta sería, aquí ya tenemos un átomo de cloro, ¿verdad? Unido en el extremo, sería la 4-cloro-butanamida, porque este ácido sería el ácido 4-cloro-butanoico, ¿verdad? Y esta sería la benceno-carboxamida, ¿verdad? Si un sustituyente se une al nitrógeno, su nombre se establece primero. Si hay más de un sustituyente unido al nitrógeno, se determina alfabéticamente, seguido por el nombre de la amida. El nombre de cada sustituyente está precedido, es decir, antes de nombrar a los sustituyentes, por una N mayúscula, para indicar que está unido a un nitrógeno y no, como les decía, parte de la cadena. Entonces, por ejemplo, aquí, este ciclo es un sustituyente del nitrógeno. Entonces, este sería la N-ciclohexil. ¿Qué porción proviene del ácido? ¿O cómo se llamaría el ácido? Ácido propanoico. Cambiamos ico por amida, entonces sería la N-ciclohexil propanamida. Aquí entonces tenemos dos sustituyentes diferentes, como les decía. También los nombramos por orden alfabético, entonces sería la N-etil, N-metil, pentanamida, porque el ácido es el ácido pentanoico, ¿no?
En este caso, cuando los dos sustituyentes son iguales, entonces siempre utilizamos, como son dos sustituyentes, hay que utilizar una N por cada sustituyente, ¿verdad? Entonces sería la NN dietil butanamida. Bueno, entonces veamos a ver si les quedó claro. Bueno, y aquí no mencionaron lo de los cloruros, ¿verdad? Ah, perdón, fui yo la que me lo salté, lo siento. Aquí están los cloruros de acilo. Un cloruro de acilo tiene un cloro en lugar del grupo OH de un ácido carboxílico. Los cloruros de acilo se nombran usando el nombre del ácido y eliminando la palabra ácido, sustituyendo ico con hilo, ¿verdad? Pues, no, aquí sí se sustituye. Reemplazamos ácido por cloruro e ico por hilo, ¿verdad? Entonces este sería el cloruro de etanohilo, porque el ácido era el ácido etanoico, ¿verdad? O cloruro de acetilo, porque el ácido era el ácido acético. En este caso, este sería el ácido 3-metilpentanoico, entonces sería el cloruro, aquí se comieron la D, ¿verdad? Sería cloruro de 3-metilpentanoilo. Y este sería el cloruro de ciclopentano carbonilo. Bueno, pues miremos a ver si logramos darles el nombre a todos estos compuestos del problema 1. Entonces, bien, este dice así, nombre los siguientes compuestos. Perdón. Bien. A ver, traten a ver si los pueden nombrar ustedes. Me voy a dar unos minutos. Ya aquí ya se los puse en la pizarra. Ya regreso en lo que ustedes no.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo van? A ver, esta primera que es una amida es más o menos fácil. Bueno, creo yo, ¿verdad? Yo ese lo nombré como propanamida. Muy bien, excelente. Ese es el nombre de este, es una propanamida, ¿verdad? Muy bien. Aquí, pues, como decíamos, nos fijamos, o bueno, o le damos el nombre, ¿verdad? Al ácido carboxílico del cual provendría, que tendría 3 carbonos, entonces sería el ácido propanoico, y cambiamos esa terminación oico por amida, ¿verdad? Muy bien. Bueno, díganme los que pudieran hacer. Hay unos ahí que son fáciles, dijéramos, que no es tan complicado poder hacerlos. Díganme a ver si los pudieron nombrar. Bueno, por ejemplo, el inciso F. Ese es lo tendrían que poder ustedes. Es ácido carboxílico, es repaso de lo de ayer. ¿Cómo se llamaría este ácido? Ya se nos olvidaron hasta los ácidos, díganme. Ok, alguien escribió por ahí. Ah, bueno, Ariana hizo el B. Ok, sí, esa es una posibilidad. Utilizar el nombre. Sí, ¿verdad? Bueno, no es una posibilidad, sino que ahí muy bien identificar cuál es este sustituyente, ¿verdad? Este es el sustituyente isobutilo. Muy bien, Ariana. Ahí si ustedes se fijan en el chat, Ariana nos escribió el butanoato de isobutilo. Y es correcto, sería el nombre para esto. Bueno, primero quiero marcar lo del ácido, que sería el ácido butanoico, ¿verdad? Porque no me quedó muy correcta. Es un ácido de 4. Y entonces por eso cambiamos ico por ato, ¿verdad? Entonces sería muy bien el butanoato de, y el nombre de este sustituyente es isobutilo. Muy bien. Bueno, pero les preguntaba por el inciso F. Es un ácido carboxílico. Fueron los que vimos el día de ayer. Alguien escribió por ahí. Ethan, el ácido ciclopentano carboxílico. Muy bien, Ethan, ese es el nombre, ¿verdad? Muy bien. Ok. Bueno, este inciso D y esta sal, tal vez las podríamos nombrar ahí, ¿verdad? Esta sal del inciso C, ¿cómo se llamaría? Butanoato de potasio. Muy bien, muy bien, pero lo dice así como con un poco de temor, seguro, ¿verdad? Ahí es el ácido, proviene del ácido butanoico. Muy bien, porque tiene 4. Entonces sería el butanoato de potasio. Muy bien. Y ese inciso D, más o menos iría por esa línea, ¿verdad?
Bueno, entonces aquí el ácido del cual provendría sería, este lo vamos a hacer por partes, ¿no? Entonces el ácido sería un ácido de 5 carbonos. Entonces sería el ácido pentanoico, ¿no? Entonces decíamos que para nombrarlos, entonces reemplazamos, perdón, no la terminación, sino que reemplazamos ácido por cloruro, ¿verdad? Entonces aquí sería cloruro. Porque lo que tenemos unido es el cloro, ¿verdad? Entonces sería cloruro. Luego decíamos la preposición de. Y luego mencionábamos, ¿verdad? Que vamos a, aquí sí, reemplazar la terminación ico por hilo, ¿verdad? Entonces este sería el cloruro de pentano, que lo que vamos a reemplazar es ico, ¿verdad? Hilo. Entonces ese sería el nombre para este, sería el cloruro de pentanoilo. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Ok, bueno. Luego en esta, quizá lo que ahí tendríamos que tener claro es que este nitrógeno está unido a 2 grupos metil, ¿verdad? Pues ya decíamos, primero nombramos los sustituyentes. Entonces, tenemos 2 sustituyentes unidos al nitrógeno, sería NN, dimetil, y luego en el caso de las amidas, entonces decíamos, igual nos fijamos en cuál sería el ácido y cambiamos la terminación. Aquí sí que oico, ¿verdad? Porque aquí si se fijaron, solo reemplazamos ico por hilo. En las amidas se reemplaza toda la terminación oico por amida, ¿verdad? Entonces el ácido sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. El ácido sería ácido hexanoico, ¿verdad? Y ahí decíamos, bueno, el ácido sería oico, pero entonces vamos a reemplazar oico por amida, ¿verdad? Entonces esta sería la NN dimetil hexanamida. ¿Sí o no? O más o Sí. menos. Bien. Bueno, entonces vamos a ver si tenemos otros, porque ahí en el libro no, vamos a hacer lo siguiente del libro, porque ya son las 9:30. Bien, entonces lo siguiente, el problema 2 del libro, nos dan el nombre y nos piden la estructura, ¿verdad? Entonces vamos a dar el siguiente paso de tratar a partir de estos nombres, hacer la estructura. Bien, entonces ahí tendrán unos minutos, traten de hacerlas ahí en su... Y luego si se animan a unirse a la pizarra para tratar de hacerlo. Si no se animan, entonces me las van a ir dictando, ¿verdad? Paso a paso para poder irla dibujando.
Muy bien. ¿Quién es? Johnny. Ah, ok, muy bien, está bien. Es que no sé por qué no me aparecen sus nombres, porque me aparecen solo dibujos de animalitos. Bueno, alguien que se anime a hacer el B ya Ethan les hizo la mitad del camino, ¿verdad? Porque es igual acetato, solo que en este caso va a ser de sodio. Ahí solo tener un cuidado, ¿verdad? No me vayan a poner enlaces. Ahí fíjense que es una sal, ¿verdad? Es un compuesto iónico, es decir, ahí no hay enlace, no hay limita, ¿verdad? Porque tenemos dos iones. Es una sal, está formada por iones, ¿verdad? Por un ion carboxilato y por el catión de un ion ahí, ¿verdad? No me van a poner una limita ahí porque ahí sí que me da el yello aquí mismo. No, bueno, ahí les voy a ayudar entonces. Estoy bien. En el inciso B, igual tendríamos la porción que proviene del acetato, que es la porción que proviene del ácido acético, que estos dos carbonos, que estaría en forma de acetato, el oxígeno con la carga negativa, y la carga negativa atraería la carga positiva del ion sodio, ¿verdad? Bien, bueno, luego aquí estos ejercicios siempre son como la prueba, ¿verdad? Porque es ir del nombre hacia atrás, ¿verdad? Entonces decíamos, en la nomenclatura de las amidas cambiamos la terminación oico por amida. Quiere decir que quién era el ácido de partida era el ácido etanoico, ¿verdad? Porque se sustituyó oico por amida. O sea que este sería también de dos carbonos, ¿verdad? Luego decíamos, el enlace amida es el enlace entre el grupo carbonilo y un átomo de nitrógeno. Y aquí nos dicen, ¿verdad?, que ese nitrógeno está unido a un grupo bencil. Yo creería que todavía no nos acordamos. Y el grupo bencil es cuando el benceno está unido a un grupo CH2.
Y bueno, y aquí lo otro es recordar, ¿verdad? Que el nitrógeno en su estado neutro está formando 3 enlaces, ¿verdad? Entonces, si no tiene otro sustituyente, ese enlace será con un hidrógeno, ¿verdad? ¿Así lo habían hecho o no habían llegado ahí hasta la N-bensil-etanamida? Así me sale. Así le había salido, qué bueno. No sé los demás. Bueno, las demás. Bueno, entonces ustedes. Ah, muy bien. Ahí hay alguien animándose. Es el 2-cloropentanoato. Bueno, no sé si están haciendo el D o el E o el F. La vas a poder llevar, perdón. Bueno, ahí hay que desarrollar la competencia, ¿verdad? Usted de escribir en pizarra. ¿Qué tal que les toque llegar a práctica y seguimos en esto de la virtualidad? Sí, hay que pensarlo. Sí, no, por eso digo, ¿qué tal? Imagínense que les toque llegar a práctica y tengan que seguir dando clases virtuales, así como a estos. Mi cuñada trabaja en el Seguro Social y dice que el Seguro Social está llenísimo de casos. Ujú. Ay, no, solo espero que no le dé a los niños. ¿Quién? Ah, muy bien. Ya se dio cuenta ahí, ¿verdad? Muy bien, muy bien. No es ahí ya, de hecho, usted, bueno, no sé quién lo está haciendo. ¿Quién lo está haciendo? Bueno, Ariana, ok, Ariana. Fíjese, Ariana, que no es necesario que ponga o sea, hay dos opciones. Por ejemplo, en estos que hemos puesto, lo hemos representado. Pero así como usted lo tiene, ok, si lo va a dejar así, entonces tendríamos que, ok, muy bien, sí, ahí, hoy sí, ¿verdad? Sí, porque este oxígeno es diferente de este, ¿verdad? Ahí, porque usted creo que iba a poner el doble enlace acá, no. Recordemos que oxígeno está unido al carbono en el grupo carbonilo y luego tenemos otro oxígeno que era el que provenía del alcohol. Muy bien. Entonces es el 2-cloropentanoato de etilo. Muy bien. La porción que proviene del ácido sería un ácido pentanoico 1, 2, 3, 4, 5, que en el carbono 2 tiene un cloro. Muy bien. Excelente. Sí, está muy bien.
Muy bien, muy bien. Y alguien hizo el E. Bueno, ahí en el E, no sé quién lo hizo. ¿Quién hizo el E? Yo lo intenté. Ok. Isan, aquí recuerde que en la nomenclatura común, porque este es nomenclatura común, este carbono no se cuenta, ¿verdad? O sea que este primer carbono es el carbono alfa. El carbono beta sería este. Y este sería el carbono gamma, ¿verdad? O sea que ahí como nos dicen que es beta, bromo, entonces el bromo no estaría unido a este carbono. Ajá, sí, represéntelo muy bien. Sino que estaría unido a este otro. Muy bien, sí. Ahí ese es el cuidado que hay que tener, ¿verdad? Con en la nomenclatura UPAC sí se toma en cuenta el carbono, perdón, el carbono del grupo carbonilo. Pero ya en los otros, perdón, no ya en los otros, ¿verdad? Sino que en la otra nomenclatura, que es en la nomenclatura común, no se toma en cuenta, sino que se comienza a numerar a partir del carbono adyacente. Muy bien. Y el último, el F, lo vamos a hacer para que salgamos temprano hoy. Pues es un ciclohexano carbonilo. Entonces tenemos el ciclo de 6 que tendría el grupo carbonilo. Miren que esta nomenclatura sí que bien ayuda bastante, ¿verdad? Porque allá decíamos ciclohexano carboxílico. Y era esto que les estaba repasando, ¿verdad? Cuando les decía, hay un grupo que es el grupo carboxilo, hay otro grupo que es el grupo carbonilo y hay otro grupo que es el grupo acilo. Entonces aquí ya en el nombre nos ayudan porque nos dicen que es ciclohexano, carbonilo y el cloro, ¿verdad? Cloruro de ciclohexano carbonilo. ¿Qué tal? ¿Mejor o todavía no? Sí. ¿Verdad? Esperemos que sí, que vayan mejor. Bueno, recordar que de la página que utilizamos el día de ayer, también habían ejercicios para ésteres y para amida, ¿verdad? O sea que pueden practicar más. No es que no vayamos a hacer más nosotros, sí, mañana vamos a hacer más ejercicios de nomenclatura, pero para que ustedes vayan practicando por su cuenta, pueden utilizar la misma página de ayer. Bueno, ¿alguna pregunta o alguna duda? ¿Ya listo todo? No, listo. No, Ok. Bueno, jóvenes, pues gracias por conectarse y nos vemos mañana entonces. Nos vemos mañana. gracias. Nos vemos. Cuídense, que tengan buen día. Gracias, Liz. De nada.